todo lo que busca ahora es estas obras, como decías, que pues por más que el presidente las quiera impulsar, están mal hechas. Y están mal hechas no en el sentido arquitectónico o de ingeniería civil, están mal hechas legalmente. Tienen problemas. No es nada más, el gobierno no puede decir, voy a construir esto aquí. Hay un procedimiento y para ello, como se usa dinero público y mucho dinero público, se tiene que transparentar. Y la gente que ha querido saber qué es y cómo se ha llevado a cabo este proceso, simplemente el presidente sacó un decreto, repito, cuando le quiera dar la vuelta a la ley, sacó un decreto donde decía que estaban resguardadas por seguridad nacional y eso implicaría que nadie pueda tener acceso a la información relacionada con ellas. Y lo que acabó pasando, lo discutimos un poco la semana pasada, es que la Suprema Corte en un voto mayoritario revirtió ese decreto que dice que son de seguridad nacional para que entonces cualquier persona pueda conocer cuáles son las características de las obras. E inmediatamente, unas horas después de la decisión y el voto que tumba ese decreto del presidente, el presidente y el Ejecutivo, el presidente del Poder Ejecutivo, él y su equipo, sacaron un nuevo decreto donde reducen el número de obras al Tren Maya, al corredor del Istmo y a 3 aeropuertos, en concreto para que no se conozca qué es lo que traen. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente y cómo pues, realmente se burló de la decisión de la Corte. Vamos a ver. No hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras. Porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras. Como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Entonces tomamos la decisión, el Consejo de Seguridad Nacional, de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público. Y eso fue lo que se hizo ayer. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué si se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Bueno, aquí lo importante es que la seguridad nacional es un concepto, una definición que pondría en peligro nuestra soberanía, nuestro territorio nacional por alguna invasión, por algo que viene del extranjero. Sí. Construir una obra en México no amenaza nuestra seguridad nacional. Es más, ni siquiera cuando fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue un tema en el que se pudiera decir que los extranjeros que vinieron, ¿te acuerdas que lo hablamos hace varias semanas? Amenazaran nuestra seguridad nacional. Construir un tren, construir un aeropuerto, construir el corredor transísmico no amenaza nuestra seguridad nacional y entonces no tiene por qué decir o decretar que estas obras son de seguridad nacional. Lo hace, lo que yo entiendo es que lo hace para decir que son instalaciones estratégicas de seguridad nacional. Bueno, él puede decir justo, ¿no? Esto es tan importante para nuestro desarrollo, para movilidad, para, no sé, para lo que quiera, tendría que leer el decreto. Por eso las declara, porque los considera de estrategia. Pero fíjate cómo aquí... No, las declara porque no quiere decir cuánto costó. Evidentemente no quiere demostrar. O sea, hay muchos problemas quizá relacionados con la construcción de estas obras, que además el tema es, están mal hechas. Ya vimos cómo se hacen las cosas, con las patas.
se pasan leyes con las patas, se hacen decretos con las patas, se hacen obras con las patas, en fin, todo mal. Y no sé, creo que hasta se oye feo eso de con las patas, pero así se hace. Así lo hacen aquí. Entonces, lo que implica es el riesgo para el presidente, como dices, de que con cualquier cuestión legal, dado que está mal hecho el procedimiento, se tenga que suspender la obra, el avance de la obra, y entonces el presidente no tenga nada que presumir para el momento de las elecciones del año que entra. Entonces va por dos vías. Uno, la falta de transparencia, que quién sabe cuántos millones, ya sabemos que todo ha costado más de lo que originalmente iba a costar. Y dos, el hecho de que porque está mal diseñado, mal argumentado, mal escrito todo legalmente, entonces alguien puede decir esto está mal aquí. Y eso creo que demuestra en buena medida que el presidente López Obrador y su equipo no saben hacer las cosas. Y el tema es que pues ya sabemos que aquí supuestamente todo es honestidad, ¿no? 90% es honestidad. Pero también se necesita saber cómo interpretar, cómo escribir un artículo, una ley, un contrato, todo esto para que entonces no tenga el presidente que hacerlo a la fuerza. Lo que está haciendo es haciéndolo a la fuerza. Bueno, pero además son diferentes, atraviesa diferentes estados. Hemos sabido que ha habido expropiaciones de tierras de mucha gente, ha dividido a través del trazo a muchas comunidades, ha habido muchísimas quejas desde que empezó este sexenio y pues es lo mismo, no les importa. Ellos dicen, yo por aquí construyo un tren y todo el mundo se aguanta y a mí no me importa. Y dice, o sea, no se tarda ni 5 minutos en empezar a decir que es que los adversarios, que es que Claudio X González muestra los nombres de un despacho que, por cierto, ya tuvo reacciones, porque pues claramente estar inventando o estar acusando a la gente de corrupción, etcétera, y mostrarlos en la pantalla, pues hay consecuencias también legales. Claro, ¿no? Pero entre que no, nada. Sí, que es intocable, ¿no? Pero sí, ya hubo reacciones de parte de ese despacho. Y encima mete al gobierno de Estados Unidos diciendo que financia a esta organización de Claudio X González para que no lo dejen construir el tren. O sea, de verdad, algo está mal en la mente del presidente, lamentablemente. Pero además, fíjate la gran oportunidad que pierde. Si el presidente dijera, ok, vamos a construir esto, él sabe que todo el mundo está en su contra, ¿no? No es nuevo. Ya sabía que todo el mundo estaba en su contra. Bueno, ¿qué pasa si lo hacemos bien? ¿Qué pasa si desde el inicio lo hacemos bien y contratamos a quienes nos garanticen que lo hacemos bien? A estas alturas, nadie podría ganarle un pleito judicial si es que lo hiciera bien, pero lo hacen mal y lo hacen a la carrera. Pero también lo hacen mal, Luis, porque ya estuvimos viendo que hay favoritismo. Sí, y hay mucha corrupción. ¿No? O sea, mandó cancelar el aeropuerto que costó un dineral cancelarlo y ahora resulta que quienes están aprovechando ese vacío que a todos nos ha afectado, porque el AIFA no sirve para nada, porque la Ciudad de México tiene muchísimos problemas, y resulta que le dan los negocios a los amigos de sus hijos, de su hijo. ¿Por qué? Y algo que me preocupó muchísimo es que cuando habla del sureste, que dice, imagínense, a Cancún llegan 30 millones de turistas, que hagamos todo el sureste, que lleguen los turistas y que sea la gran parte turística de México. Ese es el futuro del sureste. O sea, el sureste no tiene otra cosa y otra valía más que turistas, ¿no? Él también le cobró a los turistas que vienen el impuesto para que se vaya el tren. El DNR. Y quiere que todo esto sea secreto. Es decir, él vive en Palenque, por ahí atraviesa el tren. Casualmente. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quedarse con el sureste, sabes? Bueno, que haya un tren que lo lleve directo a Cancún. Yo digo que eso está bien. Bueno, pero digo, ¿se quieren quedar con los negocios? No nos quieren informar quiénes van a ser, cuánto va a ser. Todo el sureste, oye. Estas obras estratégicas, como le daba el presidente, parecen más como los proyectos de los villanos de las películas de James Bond, ¿no? Exacto. Así vamos a construir un teleférico que conecte mi casa hasta Cancún directamente, ¿no? Al Cocobongo. Bueno, en fin. ¿Te lo imaginas? No. A lo mejor va más seguido de lo que tú crees. Pues a lo mejor por eso está así.